Hermanos míos, hermanas queridas, hoy vengo a hablarles con el corazón en la mano, con esa urgencia que siente un padre cuando ve a sus hijos caminando hacia un precipicio. Vengo a hablarles de algo que destroza familias, que rompe corazones, que deja a los niños huérfanos de amor aún teniendo padres vivos. Vengo a hablarles de los errores que están destruyendo matrimonios en este preciso momento, mientras ustedes me escuchan, mientras respiran, mientras el reloj avanza implacable. Y lo hago porque he visto demasiadas lágrimas, demasiadas noches de soledad, demasiados lechos matrimoniales convertidos en campos de batalla. He escuchado en el confesionario los gemidos de almas rotas que un día prometieron amarse hasta que la muerte los separara y ahora viven una muerte en vida, compartiendo techo pero no corazón, compartiendo apellido pero no sueños. Déjenme decirles algo que tal vez nadie más se atreve a decirles con esta claridad. Su matrimonio está en peligro. Sí, el suyo. No importa cuántos años lleven juntos, no importa cuántas fotografías sonrientes tengan en las redes sociales, no importa cuánto finjan frente a los demás que todo está bien. Hay grietas invisibles que se van haciendo profundas, hay distancias que se van volviendo abismos, hay palabras no dichas que se convierten en muros de silencio. Y lo más terrible es que la mayoría de ustedes ni siquiera se dan cuenta, van por la vida como sonámbulos espirituales, repitiendo patrones destructivos que aprendieron de generaciones anteriores, creyendo que así debe ser el matrimonio, resignados a una mediocridad afectiva que Cristo nunca quiso para ustedes. Porque el Señor no instituyó el sacramento del matrimonio para que fuera una condena, sino para que fuera un anticipo del cielo en la tierra. Hoy voy a ser absolutamente franco con ustedes, con esa franqueza que nace del amor verdadero, no de la adulación barata. Voy a señalar 5 errores garrafales, 5 venenos mortales que están matando lentamente su matrimonio. Y uso la palabra garrafales porque eso es exactamente lo que son. Errores tan grandes, tan evidentes, tan destructivos, que resulta casi incomprensible que tantas parejas sigan cometiéndolos día tras día. Son como esos venenos que matan poco a poco, sin que la víctima se dé cuenta de que está siendo envenenada. Van debilitando el amor, van apagando la pasión, van convirtiendo lo que un día fue un jardín floreciente en un desierto árido donde ya nada crece. Y lo más doloroso es que la mayoría de estos errores se cometen por ignorancia, por falta de formación, porque nadie nos enseñó a amar de verdad. Pero escúchenme bien, porque aquí viene la esperanza que quiero sembrar en sus corazones desde este primer momento. No es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras el corazón late, puede aprender a latir de nuevo al ritmo del corazón del otro. He visto matrimonios al borde del divorcio renacer como el ave fénix de sus cenizas. He visto parejas que ya dormían en habitaciones separadas volver a abrazarse con la ternura de los primeros días. He visto corazones de piedra volverse de carne otra vez, como prometió el profeta Ezequiel. Porque cuando Dios entra en un matrimonio, cuando Cristo se sienta a la mesa de esa familia, cuando el Espíritu Santo sopla sobre esas brasas aparentemente muertas, los milagros suceden. Y créanme, después de tantos años de ministerio sacerdotal, puedo dar testimonio de que el milagro más grande que existe no es que un ciego vea o que un paralítico camine, sino que 2 personas vuelvan a amarse cuando todo parecía perdido. Así que les pido que me acompañen en este recorrido, no va a ser fácil. Habrá momentos en que mis palabras les duelan, momentos en que se reconozcan en estos errores y sientan vergüenza o culpa, pero no se detengan ahí. La culpa que no lleva a la conversión es del diablo. La culpa que nos paraliza y nos hunde viene del enemigo de nuestras almas. Pero la culpa que nos mueve a cambiar, que nos pone de rodillas, que nos hace buscar la misericordia de Dios y nos impulsa a ser mejores, esa culpa viene del Espíritu Santo y es sanadora. Yo no estoy aquí para juzgarlos, sino para ayudarlos. No estoy aquí para condenarlos, sino para iluminarles el camino. Porque los amo con el amor de Cristo, y ese amor me obliga a decirles la verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque algunos de ustedes apaguen este audio antes de terminarlo. Pero los que se queden, los que tengan la valentía de mirarse en este espejo que les voy a poner enfrente, esos descubrirán que el camino de regreso al amor verdadero comienza reconociendo dónde nos hemos perdido. El primer error garrafal que destruye los matrimonios es tan común que casi todos ustedes lo están cometiendo en este preciso momento, y es dejar de comunicarse de verdad. No me refiero a esa comunicación superficial sobre quién va a recoger a los niños de la escuela o qué hay para cenar. Me refiero a esa comunicación profunda, íntima, vulnerable, donde 2 almas se desnudan ante el otro sin máscaras, sin defensas, sin miedo al juicio. Cuando 2 personas se casan,
Prometen darse totalmente el uno al otro, y esa entrega total incluye los pensamientos, los sentimientos, los miedos, los sueños. Pero ¿qué sucede con el paso del tiempo? Que vamos construyendo muros, nos vamos guardando cosas, dejamos de compartir lo que realmente nos pasa por dentro porque asumimos que el otro ya no quiere escucharnos, o porque tememos su reacción, o simplemente porque estamos tan cansados que preferimos el silencio a la conversación. Y hermanos, déjenme decirles algo que he aprendido después de escuchar miles de confesiones. El silencio mata más matrimonios que la infidelidad, porque la infidelidad es muchas veces el resultado final de años de silencio, de desconexión, de soledad compartida. Cuando un hombre o una mujer buscan en los brazos de otro lo que no encuentran en casa, casi siempre lo primero que buscaban no era sexo, sino comprensión, escucha, atención. Buscaban a alguien que los mirara a los ojos y realmente los viera, alguien que preguntara cómo estás y se quedara a escuchar la respuesta verdadera, no la respuesta automática de bien. San Francisco de Sales decía que hay que hablar poco y escuchar mucho, pero yo añado, en el matrimonio hay que hablar mucho y escuchar más todavía, porque el amor se alimenta de palabras, de confidencias, de secretos compartidos en la intimidad de la noche. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación real con su cónyuge? No me refiero a discutir problemas o tomar decisiones prácticas. Me refiero a sentarse frente a frente, mirarse a los ojos y preguntarle qué hay en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que le contaron un sueño que tuvieron, un miedo que sienten, una esperanza que guardan? ¿Cuándo fue la última vez que lloraron juntos? No de tristeza necesariamente, sino de esa emoción profunda que surge cuando dos almas se tocan. La mayoría de ustedes ni siquiera recuerdan. Y eso es precisamente el problema. Han convertido su matrimonio en una empresa que administran en lugar de un misterio que contemplan. Se comunican como socios de negocios, no como amantes. Hablan de presupuestos y obligaciones, pero han olvidado hablar de sentimientos y sueños. Y aquí viene algo que necesito que entiendan con claridad meridiana. La comunicación no es solo hablar, es también y sobre todo escuchar. Escuchar de verdad. No es escuchar a medias mientras revisamos el teléfono o pensamos en otra cosa. Escuchar con todo nuestro ser, con los ojos que miran, con el corazón que se abre, con las manos que tal vez toman las manos del otro. Santiago nos dice en su carta, sean prontos para escuchar y tardos para hablar. Pero nosotros hacemos exactamente lo contrario. Somos rápidos para dar nuestra opinión, para corregir, para interrumpir, para contar nuestra propia historia. Y somos lentos, lentísimos para escuchar realmente lo que el otro nos está diciendo, no solo con palabras, sino con silencios, con gestos, con esa tristeza en los ojos que preferiríamos no ver porque nos obligaría a hacer algo al respecto. La falta de comunicación crea lo que yo llamo la soledad de dos. Es esa soledad espantosa de estar físicamente acompañado pero emocionalmente solo, de dormir al lado de alguien pero sentirse completamente aislado, de compartir la vida con alguien que se ha convertido en un extraño. Y hermanos míos, esa soledad de dos es más dolorosa que la soledad del soltero, porque al menos el soltero tiene la esperanza de encontrar compañía, pero el casado que vive en soledad de dos siente que ya no hay salida, que está atrapado en una prisión de silencio. Por eso tantos matrimonios se convierten en dos personas que simplemente coexisten, que comparten espacio pero no vida, que tienen una relación pero no tienen comunión. Y eso no es lo que Dios quiso cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios no nos creó para la soledad, nos creó para la comunión, para ese dos en una sola carne que implica también ser dos en un solo corazón. El segundo error garrafal es priorizar todo menos el matrimonio. Escúchenme con atención porque este es uno de los errores más insidiosos, más peligrosos porque se disfraza de virtud. Nos decimos a nosotros mismos que trabajamos tanto por el bien de la familia, que nos sacrificamos por los hijos, que nuestras obligaciones nos exigen este ritmo frenético. Y todo eso puede ser cierto, pero la verdad más profunda es que estamos descuidando lo más importante. Estamos tan ocupados construyendo el nido que olvidamos cuidar a las dos aves que lo habitan. Estamos tan enfocados en proveer cosas materiales que nos olvidamos de proveer lo único que realmente importa: presencia, atención, amor. El demonio es muy astuto, hermanos. Él sabe que no puede tentarnos directamente a abandonar nuestro matrimonio, así que nos tienta con cosas aparentemente buenas. Nos tienta con el trabajo y nos dice, tienes que ser exitoso, tienes que proveer, tienes que ascender en tu carrera. Y nosotros le creemos y dedicamos 60, 70 horas a la semana al trabajo. Llegamos a casa agotados, sin energía para nuestro cónyuge, sin tiempo para una conversación profunda, sin ganas ni siquiera de un abrazo.
nos tienta con los hijos y nos dice, ellos te necesitan, tienes que ser el mejor padre o la mejor madre, tienes que llevarlos a todas las actividades, ayudarles con todas las tareas. Y terminamos convirtiéndonos en taxistas de nuestros propios hijos, en organizadores de sus agendas apretadísimas, y cuando finalmente se duermen, caemos rendidos en la cama sin haber cruzado una sola palabra significativa con nuestro esposo o esposa. Nos tienta incluso con actividades de la iglesia y nos dice, tienes que servir, tienes que estar en todos los ministerios, tienes que ser un buen católico. Y yo les digo como sacerdote, su primer ministerio es su matrimonio. Su primera vocación no es el trabajo, ni siquiera los hijos, ni las actividades parroquiales. Su primera vocación, la que eligieron libremente ante Dios y ante la iglesia, es su cónyuge. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, tiene que subordinarse a esa prioridad fundamental. Porque si su matrimonio fracasa, todo lo demás se viene abajo. Si pierden a su esposo o esposa, ¿de qué sirve todo el éxito profesional del mundo? Si destruyen su matrimonio, ¿cómo van a criar hijos emocionalmente sanos? Jesús nos advirtió, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y yo añado, ¿de qué te sirve ganar todo si pierdes tu matrimonio? Que es donde tu alma encuentra su hogar terrenal. La Santa Madre Teresa de Calcuta decía que el mayor mal del mundo moderno no es la pobreza ni la guerra, sino la falta de amor en los hogares. Y esa falta de amor no sucede porque las personas sean malas, sino porque están ausentes. Físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. El padre que llega tarde todas las noches, la madre que está más pendiente de su teléfono que de su esposo. Los dos que están tan ocupados con sus propias vidas que ya no tienen una vida en común. Y lo triste, lo verdaderamente trágico, es que muchas veces nos damos cuenta de este error cuando ya es demasiado tarde, cuando el otro ya se cansó de esperar, cuando los años pasaron y descubrimos que construimos un imperio pero perdimos un reino, que ganamos cosas pero perdimos a la persona con quien queríamos compartirlas. Hermanos, necesito que hagan un examen de conciencia radical ahora mismo. Saquen mentalmente su agenda de la última semana. ¿Cuántas horas dedicaron al trabajo? ¿Cuántas horas a los hijos? ¿Cuántas horas a las redes sociales, a la televisión, al entretenimiento? Y ahora pregúntense, ¿cuántas horas de calidad dedicaron exclusivamente a su matrimonio? No hablo de estar en la misma casa haciendo cosas separadas. Hablo de tiempo real, de atención exclusiva, de presencia plena. La mayoría de ustedes se van a horrorizar al descubrir que dedican más tiempo a revisar correos electrónicos que a conversar con la persona con quien prometieron pasar el resto de su vida. Y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar hoy, no mañana, no el próximo año cuando las cosas se calmen. Porque las cosas nunca se calman, la vida siempre encuentra nuevas formas de mantenernos ocupados. Es una decisión consciente, deliberada, que tenemos que tomar cada día. Mi matrimonio es mi prioridad. El tercer error garrafal que destruye matrimonios es la falta de intimidad. Y aquí necesito que me escuchen sin prejuicios, sin falsos pudores, porque voy a hablar con la claridad que el tema merece. Cuando hablo de intimidad, no me refiero únicamente al acto conyugal, aunque eso es parte fundamental. Me refiero a esa cercanía total que incluye lo físico, lo emocional, lo espiritual. Me refiero a ese conocimiento profundo que los cónyuges deben tener el uno del otro, ese conocimiento que en hebreo se expresa con la misma palabra que se usa para el acto sexual, conocer. Adán conoció a Eva y ella concibió. José no conoció a María. Ese conocer bíblico implica una intimidad total, una vulnerabilidad absoluta, un entregarse sin reservas. Y eso es precisamente lo que está faltando en la mayoría de los matrimonios modernos. Vivimos en una época paradójica donde el sexo está por todas partes, pero la verdadera intimidad escasea. Donde la pornografía está a un clic de distancia, pero las parejas pasan meses sin tocarse con ternura. Donde se habla de sexualidad constantemente, pero nadie enseña sobre la donación amorosa que debe caracterizar el acto conyugal, y el resultado es devastador. Matrimonios donde el hecho matrimonial se ha convertido en un campo de batalla, o peor aún, en un territorio abandonado. Esposos que ya no se tocan, que ya no se besan, que duermen dándose la espalda. Esposas que sienten que sus maridos las usan en lugar de amarlas. Maridos que sienten que sus esposas los rechazan constantemente. Y en medio de todo esto, el enemigo de nuestras almas se frota las manos con satisfacción porque sabe que un matrimonio sin intimidad es un matrimonio vulnerable a todo tipo de tentaciones. La intimidad física en el matrimonio no es algo opcional. No es un lujo del que podemos prescindir cuando estamos cansados o ocupados.
Es parte esencial del sacramento, es el lenguaje del cuerpo que expresa y renueva la entrega total que hicieron el día de su boda. San Pablo fue clarísimo cuando escribió a los Corintios: no se nieguen el uno al otro, excepto de común acuerdo y por un tiempo para dedicarse a la oración, luego vuelvan a juntarse. ¿Escucharon eso? San Pablo, el gran apóstol, reconociendo que la intimidad conyugal es tan importante que solo debe suspenderse temporalmente y de mutuo acuerdo, porque esa intimidad es medicina para el matrimonio. Es pegamento que los une, es celebración del amor, es sacramento que renueva la gracia. Cuando falta, el matrimonio se reseca, se vuelve quebradizo, pierde su vitalidad. Pero déjenme ser aún más específico, porque sé que muchos de ustedes están pensando: padre, pero es que estoy cansado, o padre, pero es que ya no siento eso por mi esposo, o padre, pero es que tenemos niños pequeños. Y yo les respondo con todo el amor de mi corazón: todo eso son excusas, sí, excusas. Porque la intimidad en el matrimonio no es algo que sucede espontáneamente cuando las condiciones son perfectas, es algo que cultivamos deliberadamente incluso cuando las condiciones son imperfectas. Requiere intención, requiere tiempo, requiere esfuerzo. Tienen que programar momentos para estar solos, tienen que crear espacios de privacidad, tienen que cuidar su relación física con la misma dedicación con que cuidan su salud o su trabajo. Y si han perdido ese deseo mutuo, tienen que recuperarlo, tienen que reavivar esa llama que tal vez se ha vuelto brasa, pero que nunca se apaga completamente mientras haya voluntad. La intimidad emocional y la intimidad física están profundamente conectadas. No puedes tener una sin la otra, al menos no de manera saludable y duradera. Un matrimonio donde hay sexo pero no conexión emocional se convierte en algo vacío, casi mecánico. Y un matrimonio donde hay conexión emocional pero no expresión física se vuelve más una amistad que un matrimonio. Necesitan ambas cosas. Necesitan la ternura diaria, el beso de buenos días, el abrazo sin motivo, la caricia al pasar. Necesitan las conversaciones profundas, las miradas que dicen más que 1000 palabras, ese lenguaje secreto que solo ustedes dos entienden. Y necesitan también esos momentos de entrega total donde los dos cuerpos se vuelven uno solo, donde se renuevan las promesas del altar, donde se experimenta un anticipo de la unión eterna que Dios ha preparado para quienes lo aman. Porque el acto conyugal, hermanos, cuando se vive como Dios lo diseñó, no es solo placer físico, es oración encarnada, es teología del cuerpo, es sacramento vivo. Ahora bien, hermanos, antes de continuar quiero hacer una pausa y preguntarles algo que sé que muchos de ustedes están preguntando. ¿De verdad es posible cambiar? ¿Es posible recuperar lo que se ha perdido? Quédense conmigo, porque en lo que viene voy a revelarles no solo los errores que siguen destruyendo matrimonios, sino también el camino concreto para la restauración. Les voy a compartir algo que he visto obrar milagros en las parejas más desesperadas. Pero primero necesitan escuchar los errores que faltan, necesitan entender completamente qué está matando su amor para poder resucitarlo. ¿Me acompañan? El cuarto error garrafal es la falta de perdón. Y aquí llegamos al corazón mismo del Evangelio, al núcleo de nuestra fe cristiana. Porque si hay algo que distingue al cristianismo de cualquier otra religión o filosofía, es precisamente esta locura divina del perdón. Un Dios que perdona 70 veces 7. Un Dios que mientras estábamos siendo clavados a la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un Dios que no vino a condenar sino a salvar. Y sin embargo, nosotros que hemos recibido tanto perdón, nosotros que cada domingo escuchamos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, somos incapaces de perdonar a la persona con quien compartimos la vida. Guardamos rencores como quien guarda tesoros. Coleccionamos ofensas como quien colecciona trofeos. Sacamos a relucir errores del pasado cada vez que tenemos una discusión. Les voy a decir algo que tal vez los sorprenda: la falta de perdón mata más matrimonios que cualquier otro pecado, más que la infidelidad, más que los problemas económicos, más que las adicciones. Porque la falta de perdón es un veneno que contamina todo, que convierte cada nueva ofensa en una herida más profunda, que va acumulando capas y capas de resentimiento hasta que ya no queda nada del amor original. Es como un tumor maligno que va creciendo silenciosamente hasta destruir el organismo completo. Y lo más terrible es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo tenemos. Nos hemos acostumbrado a vivir con ese dolor sordo, con esa amargura constante, con esa frialdad que se ha instalado entre nosotros. Nos parece normal no hablarnos durante días después de una pelea. Nos parece aceptable lanzar indirectas envenenadas. Nos parece justificado recordar constantemente los errores del otro. Pero hermanos, escúchenme bien,
En el matrimonio no existe la justicia, solo existe la misericordia. Si ustedes quieren aplicar justicia estricta en su matrimonio, están condenados al fracaso. Porque si Dios aplicara justicia estricta con nosotros, ¿dónde estaríamos? Todos en el infierno, hermanos, todos. Es solo por su misericordia infinita que tenemos esperanza. Y esa misma misericordia que Dios derrama sobre nosotros, nosotros tenemos que derramarla sobre nuestro cónyuge. Que te hirió profundamente, perdona. Que te fue infiel, perdona. Que te mintió, perdona. Que te decepcionó 1000 veces, perdona. No porque el otro lo merezca, sino porque Cristo te lo pide. No porque sea fácil, sino porque es el único camino hacia la sanación. No porque no duela, sino porque el dolor del rencor es mucho peor que el dolor del perdón. Y aquí necesito hacer una distinción importante porque muchos confunden perdón con amnesia o con permisividad. Perdonar no significa olvidar o pretender que nada pasó. La memoria permanece, las heridas dejan cicatrices, pero perdonar significa renunciar a la venganza, renunciar al resentimiento, renunciar a usar esa herida como arma en futuras peleas. Perdonar significa decidir deliberadamente no permitir que esa ofensa siga envenenando el presente. Es un acto de voluntad, no de sentimiento. Muchas veces tendrán que perdonar cuando todavía sienten enojo, cuando todavía duele, cuando su corazón grita pidiendo justicia. Y ahí es precisamente donde el perdón se vuelve heroico, donde se parece más al perdón de Cristo. Santa Faustina escribió en su diario que Jesús le dijo: escribe que cuando más grande es el sufrimiento, más grande es el mérito del perdón. Porque perdonar cuando no nos cuesta nada no es verdadero perdón. Pero hay otro lado de esta moneda del perdón que no podemos ignorar: la capacidad de pedir perdón. Porque, hermanos, ¿de qué sirve que estemos dispuestos a perdonar si no somos capaces de reconocer nuestras propias faltas? En el matrimonio hay demasiado orgullo, demasiada terquedad, demasiada resistencia a admitir que nos equivocamos. Preferimos morir antes que decir: me equivoqué, te herí, lo siento. Y esa rigidez del orgullo es como el hierro frío que mata el amor. San Juan Pablo II, ese gigante de santidad, ese papa que cambió el mundo, pidió perdón más de 100 veces durante su pontificado. Si él podía pedir perdón en nombre de toda la iglesia por errores de siglos pasados, ¿por qué nosotros no podemos pedir perdón a nuestro cónyuge por lo que hicimos ayer? La humildad es la tierra donde crece el amor. Y un matrimonio sin humildad es un matrimonio estéril, árido, donde nada florece. El quinto y último error garrafal que destruye los matrimonios es este: olvidar que el matrimonio es un sacramento, no solo un contrato. Y aquí llegamos a la raíz de todos los demás errores. Porque cuando reducimos el matrimonio a un acuerdo humano, cuando lo vemos solo como una institución social o legal, perdemos de vista su dimensión divina, su naturaleza sobrenatural, su participación en el misterio mismo de Dios. Pablo nos dice en Efesios que el matrimonio es imagen de la unión entre Cristo y su iglesia. Piensen en la profundidad de esa afirmación. Cada vez que ustedes aman a su cónyuge, están revelando cómo Cristo ama a su iglesia. Cada vez que se perdonan mutuamente, están haciendo visible el perdón de Dios. Cada vez que se entregan el uno al otro, están participando en la autodonación de la Trinidad. El matrimonio no es solo cosa suya, es cosa de Dios. Y sin embargo, la mayoría de los católicos viven su matrimonio como si Dios no tuviera nada que ver en él. Se casaron por la iglesia porque era lo que tocaba hacer, porque la abuela insistió, porque querían la fiesta bonita, pero después de la boda Dios queda fuera del matrimonio. No rezan juntos, no leen la escritura juntos, no van a misa juntos, o van pero cada uno por su lado, sin tomarse de la mano, sin sentir que son un solo cuerpo místico. No buscan la gracia sacramental que recibieron el día de su boda. No renuevan conscientemente esa gracia que está disponible para ustedes cada día. Y entonces intentan vivir el matrimonio con puras fuerzas humanas. Y hermanos, las fuerzas humanas no bastan. No bastan para perdonar 70 veces 7. No bastan para amar cuando el otro es difícil de amar. No bastan para perseverar cuando todo se pone difícil. El matrimonio cristiano es sobrenatural por naturaleza. No puede vivirse sobrenaturalmente sin la gracia de Dios. Es imposible. Y la gracia de Dios no es algo abstracto, es real, es eficaz, es transformadora. Pero hay que pedirla, hay que buscarla, hay que disponerse a recibirla. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes como pareja se arrodillaron juntos ante el Santísimo Sacramento a pedirle a Jesús que renovara su amor? ¿Cuándo fue la última vez que fueron juntos a confesarse, reconociendo que como pareja también pecan, también fallan? ¿Cuándo fue la última vez que comulgaron con la conciencia clara de que Cristo quiere unirlos a ustedes como está unido a su iglesia? La mayoría de ustedes ni siquiera han pensado en estas cosas porque han secularizado completamente su matrimonio, lo han vaciado de su contenido espiritual. Y aquí viene algo que necesito decirles con toda la firmeza de mi ministerio sacerdotal.
Cuando ustedes quitan a Dios de su matrimonio, quedan a merced de todas las fuerzas destructivas del mundo. Quedan vulnerables a la cultura del divorcio que nos dice que cuando el amor se acaba, simplemente hay que separarse. Quedan expuestos a la mentalidad individualista que nos dice yo merezco ser feliz sin importar los compromisos que hicimos. Quedan solos frente a las tentaciones, las pruebas, los sufrimientos que inevitablemente llegan a todo matrimonio. Porque hermanos, ningún matrimonio se salva de las pruebas. La pregunta no es si vendrán las tormentas, sino si su casa está construida sobre roca o sobre arena. Y la roca, nos dice Jesús claramente, es Él mismo, es su palabra, es su gracia, es su presencia. He visto con mis propios ojos la diferencia radical entre matrimonios que ponen a Dios en el centro y matrimonios que lo dejan afuera. Los primeros también tienen problemas, también pasan por crisis, también se equivocan, pero tienen un recurso infinito al cual acudir. Tienen una fuente de amor que nunca se agota. Tienen un modelo perfecto en Cristo y María. Tienen la Eucaristía como alimento, la confesión como medicina, la oración como arma y sobre todo tienen la certeza de que no están solos, de que Dios mismo camina con ellos, de que el Espíritu Santo habita en medio de ellos cuando se reúnen en su nombre. Los segundos, en cambio, están construyendo con materiales puramente humanos, sus propias fuerzas, sus propios recursos, su propia capacidad de amar, y todo eso se agota, hermanos. Se agota más rápido de lo que imaginan. Ahora déjenme preguntarles algo que va a determinar el futuro de su matrimonio. Después de todo lo que han escuchado hasta ahora, ¿están dispuestos a hacer algo diferente? Porque reconocer los errores sin cambiar nada es inútil. Es como ir al médico, recibir el diagnóstico y la receta y luego guardar la medicina en un cajón sin tomarla. En los próximos minutos voy a llevarlos más profundo, todavía voy a tocar temas que tal vez nadie les ha dicho nunca, verdades incómodas pero liberadoras. Voy a hablarles de lo que realmente significa morir a uno mismo en el matrimonio, de cómo el sufrimiento puede ser redentor, de cómo incluso los matrimonios más rotos pueden resucitar. Pero necesito que se queden, que no huyan de la verdad, porque es precisamente la verdad la que los hará libres. Hermanos míos, ahora quiero que entendamos algo fundamental. Todos estos errores que he mencionado no son independientes unos de otros, están profundamente conectados. Son como las ramas de un mismo árbol enfermo, cuya raíz es el egoísmo. Porque en el fondo, cuando dejamos de comunicarnos es porque pensamos más en nosotros mismos que en el otro. Cuando ponemos todo antes que el matrimonio es porque nuestras prioridades están centradas en nosotros. Cuando falta la intimidad es porque no queremos la vulnerabilidad que implica entregarnos completamente. Cuando no perdonamos es porque nos aferramos a nuestro supuesto derecho a estar ofendidos. Y cuando olvidamos que el matrimonio es un sacramento es porque queremos ser nosotros los dueños de nuestra vida sin rendir cuentas a Dios. El denominador común de todos estos errores es un yo hipertrofiado que no ha aprendido a morir para que el nosotros pueda vivir. Y aquí llegamos a la verdad más dura pero también más liberadora del matrimonio cristiano. El matrimonio existe para santificarnos, no para hacernos felices. Sí, escucharon bien. La felicidad es un subproducto hermoso de un matrimonio santo, pero no es su propósito principal. El propósito del matrimonio es convertirnos en santos, es desbastarnos como se desbasta una piedra hasta que aparezca la imagen de Cristo que llevamos dentro. Y ese desbaste duele, hermanos. Duele cuando mi cónyuge me muestra mis defectos. Duele cuando tengo que renunciar a mis planes por el bien de la familia. Duele cuando tengo que perdonar por enésima vez. Duele cuando tengo que servir cuando no tengo ganas. Todo ese dolor es el dolor del yo que muere para que nazca el amor verdadero. Santa Teresa de Calcuta decía que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y esa decisión hay que tomarla no una vez, sino miles de veces. Cada mañana al despertar, tienes que decidir amar a esa persona que ronca a tu lado, que tal vez no huele bien en la mañana, que tiene mal genio antes del café. Tienes que decidir amar cuando el enamoramiento ya pasó y lo que queda es la realidad cruda de la convivencia diaria. Tienes que decidir amar cuando tu cónyuge está enfermo, cuando pierde el trabajo, cuando aumenta de peso, cuando envejece, cuando pasa por depresión. Tienes que decidir amar precisamente cuando tu corazón no siente nada, cuando tu cuerpo está cansado, cuando tu mente te dice que sería más fácil rendirse. Esa es la decisión heroica que tomaron el día de su boda, aunque tal vez no lo entendieran completamente entonces. Y esa decisión de amar, hermanos, requiere gracia, mucha gracia. Torrentes de gracia. Por eso la Iglesia, en su sabiduría milenaria, instituyó el matrimonio como sacramento, como canal de gracia divina,
Cada vez que ustedes piden ayuda a Dios para amar mejor a su cónyuge, Él derrama sobre ustedes la gracia que necesitan. Cada vez que acuden a los sacramentos como pareja, esa gracia se multiplica. La Eucaristía los hace uno. La confesión los purifica. La oración los conecta con la fuente del amor. No es opcional, hermanos. No es algo bonito que sería lindo hacer si tuviéramos tiempo. Es absolutamente necesario. Un matrimonio sin vida sacramental es como un carro sin gasolina. Eventualmente se va a detener. Pero déjenme ser muy práctico ahora, porque sé que muchos de ustedes están pensando: Padre, está muy bien todo esto que dice, pero ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Empiecen hoy mismo tomando una decisión concreta. No intenten cambiar todo de golpe, porque eso es abrumador y probablemente fracasarán. Pero elijan una cosa, una sola cosa, y cámbiela. Si el problema es la comunicación, establezcan un momento sagrado cada día, aunque sean solo 15 minutos, donde apagan todos los dispositivos y hablan mirándose a los ojos. Si el problema es la falta de prioridad, eliminen algo de su agenda esta misma semana para crear espacio para su matrimonio. Si el problema es la intimidad, planeen una noche juntos, arreglen que alguien cuide a los niños y recupérenla. Si el problema es la falta de perdón, arrodíllense hoy mismo y pidan la gracia de perdonar aunque todavía no lo sientan. Y sobre todo, hermanos, sobre todo, inviten a Dios de vuelta a su matrimonio. Si han estado viviendo como si Él no existiera, ábranle hoy las puertas. Díganle: Señor, hemos intentado hacer esto solos y estamos fracasando, te necesitamos. Ven a nuestro matrimonio, sana lo que está roto, resucita lo que está muerto. Enséñanos a amarnos como tú nos amas. Y créanme, cuando ustedes hacen esa oración con sinceridad, cuando realmente se abren a la acción del Espíritu Santo, las cosas empiezan a cambiar. Tal vez no de la noche a la mañana, tal vez no de la manera espectacular que ustedes esperaban, pero cambian, porque Dios es fiel. Él nunca abandona un matrimonio que lo invoca, nunca deja de derramar su gracia sobre los que la buscan con corazón sincero. Quiero compartirles ahora una verdad que he aprendido después de acompañar a tantas parejas en crisis. El momento más oscuro suele ser justo antes del amanecer. Cuando una pareja llega a mi oficina diciendo que ya no hay nada que hacer, que todo está perdido, que solo vienen porque alguien los obligó, yo sé que están en ese momento oscuro. Pero también sé que si tienen, aunque sea un resquicio de voluntad, aunque sea un hilito de esperanza, Dios puede obrar maravillas. He visto matrimonios literalmente resucitar de entre los muertos. He visto parejas que no se hablaban volver a enamorarse. He visto corazones endurecidos por años de resentimiento ablandarse con la gracia. He visto infidelidades perdonadas y confianza reconstruida. He visto adicciones vencidas y familias restauradas. Todo porque alguien tuvo el coraje de dar un paso, aunque fuera pequeño, en la dirección correcta. Pero aquí necesito advertirles de algo. El enemigo no va a rendirse fácilmente. Satanás odia el matrimonio porque el matrimonio es imagen de la Trinidad, es sacramento de amor, es promesa de fidelidad que contradice todas sus mentiras. Cuando ustedes decidan realmente trabajar en su matrimonio, cuando decidan poner a Dios en el centro, cuando decidan amar heroicamente, van a enfrentar resistencia. Van a tener días en que les parezca imposible. Van a tener momentos de desánimo. El enemigo va a susurrarles al oído: no vale la pena. Es demasiado difícil. El otro no está cambiando. Sería más fácil rendirse. Y ahí es donde tienen que recordar que no están solos, que tienen todos los ángeles y santos a su favor, que tienen la gracia sacramental, que tienen a Cristo mismo caminando con ustedes. San Miguel Arcángel, ese guerrero celestial, es un aliado poderoso para el matrimonio. Invóquenlo cada día. Pídanle que defienda su matrimonio de los ataques del enemigo. Pídanle que les dé fortaleza cuando estén débiles, que les dé claridad cuando estén confundidos, que les dé paz cuando estén angustiados. Y recurran también a María Santísima, esa Madre nuestra que nunca abandona a sus hijos. Ella vivió un matrimonio con José que fue modelo de amor casto, de respeto mutuo, de colaboración en el plan de Dios. Ella entiende las luchas del matrimonio porque las vivió. Pónganle su matrimonio en sus manos, pídanle que interceda por ustedes, que les enseñe a amar como ella amó. Les prometo que una pareja que reza el rosario junta cada día, que pone su matrimonio bajo el manto de María, está edificando sobre roca sólida. Y ahora, hermanos, necesito decirles algo especialmente a los hombres, porque sé que muchos están escuchando. Ustedes tienen una responsabilidad particular en el matrimonio que no pueden eludir. San Pablo dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó totalmente por ella, murió por ella.
la lavó con su sangre. Esa es la medida del amor que se les pide a ustedes. No es un amor cómodo, no es un amor a medias, es un amor de donación total. Ustedes son llamados a ser sacerdotes de su hogar, a liderar espiritualmente a su familia, a ser el primero en perdonar, el primero en servir, el primero en humillarse. No pueden esconderse detrás del trabajo o del cansancio. No pueden delegar su responsabilidad. Pero también quiero hablarles a las mujeres con la misma claridad. Ustedes tienen un don único de percepción emocional, de intuición, de capacidad para crear hogar, pero a veces pueden usar ese don para manipular, para controlar, para castigar con el silencio o con palabras hirientes. San Pablo también les pide que respeten a sus esposos. Y el respeto no significa sumisión ciega, significa honrar su dignidad, reconocer su rol, animarlos en lugar de criticarlos constantemente. Muchas veces los hombres se vuelven pasivos en el matrimonio porque sienten que hagan lo que hagan, nunca será suficiente, nunca estará bien. Necesitan sentir que ustedes creen en ellos, que los admiran, que están de su lado. Y a ambos, hombres y mujeres, les digo, dejen de llevar la cuenta, dejen de medir quién hace más, quién sacrifica más, quién tiene más derecho a estar cansado. El amor verdadero no lleva cuentas. No está midiendo constantemente para asegurarse de que todo sea equitativo. Se da sin esperar nada a cambio. Sí, idealmente ambos deberían estar dando el 100%, pero incluso si el otro solo está dando el 10%, ustedes den su 100%, porque no lo hacen por el otro solamente, lo hacen por Cristo. Cada acto de servicio a su cónyuge es servicio a Cristo mismo. Cada gesto de amor es amor a Cristo. Cada sacrificio es unido al sacrificio de Cristo en la cruz. Esa perspectiva lo cambia todo. Hermanos, sé que algunos de ustedes están pensando en situaciones muy difíciles. Tal vez haya abuso en su matrimonio. Tal vez haya adicciones graves. Tal vez haya infidelidad reiterada. Y necesito decirles con toda claridad, el perdón no significa permitir que el abuso continúe. El amor no significa ser un felpudo que acepta cualquier maltrato. Hay situaciones donde se necesita separación temporal para protección, donde se necesita intervención profesional, donde se necesitan límites claros. La Iglesia permite la separación en casos graves, lo que no permite es el divorcio y el nuevo matrimonio, porque eso contradice la naturaleza sacramental e indisoluble del vínculo. Pero la separación temporal para crear espacio de sanación, eso es posible y a veces necesario. No confundan el sufrimiento redentor con el sufrimiento destructivo. Cristo no nos pide que seamos víctimas, nos pide que seamos santos. Pero incluso en estas situaciones más difíciles, hermanos, incluso cuando parece que todo está perdido, la gracia de Dios puede hacer lo imposible. He visto adictos recuperarse completamente y convertirse en esposos maravillosos. He visto infieles arrepentirse genuinamente y reconstruir la confianza durante años hasta tener matrimonios más fuertes que antes. He visto abusadores transformados por el poder del Espíritu Santo. No digo que suceda siempre, no digo que sea fácil. No digo que no requiera tiempo, terapia, esfuerzo enorme de ambas partes, pero sí digo que es posible. Con Dios todo es posible. Esa no es una frase bonita para abordarse en un cojín, es una verdad teológica, es una promesa de Jesús mismo. Y aquí quiero hacer una pausa para decirles algo a quienes están escuchando, pero ya están divorciados. Dios no los ha abandonado, la Iglesia no los rechaza, siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Sé que muchos divorciados se sienten como católicos de segunda clase, especialmente si se han vuelto a casar civilmente y no pueden comulgar. Y eso duele, lo entiendo. Pero entiendan también que la Iglesia mantiene esa disciplina no por crueldad, sino por fidelidad a la verdad de que el matrimonio sacramental es indisoluble. Sin embargo, hay caminos. Existe el proceso de nulidad matrimonial que puede determinar si hubo un matrimonio sacramental válido. Existe la posibilidad de vivir como hermano y hermana si están en una segunda unión y no pueden separarse por los hijos. Existen grupos de apoyo en muchas parroquias. No se alejen de la Iglesia, no dejen de buscar a Dios. Él los ama infinitamente y quiere su sanación. Ahora bien, estoy llegando al final de mi mensaje y quiero que nos concentremos en lo más importante. ¿Qué van a hacer ustedes después de escuchar todo esto? Porque información sin acción no sirve de nada. Conocimiento sin transformación es estéril. Ya saben cuáles son los 5 errores garrafales: falta de comunicación verdadera, no priorizar el matrimonio, ausencia de intimidad, falta de perdón y olvidar que el matrimonio es un sacramento. Ya saben que todos estos errores nacen del egoísmo y se vencen con la gracia de Dios. Ahora necesitan actuar, necesitan tomar decisiones concretas, necesitan empezar hoy mismo, no mañana, no cuando las circunstancias sean mejores. Hoy les propongo algo muy concreto para esta misma noche.
Siéntense con su cónyuge y tengan una conversación honesta. Digan, escuché un mensaje del Padre Ángel sobre errores que destruyen el matrimonio y me identifico con algunos. ¿Podemos hablar de esto? Y luego con humildad reconozcan sus propios errores primero, no los del otro. Digan, yo creo que no he estado comunicándome bien contigo, o creo que no te he hecho una prioridad, o creo que he estado guardando rencor. Y después de reconocer sus propios errores, inviten al otro a compartir también, pero escuchen sin defenderse, sin justificarse, sin contraatacar. Solo escuchen. Ese sería un primer paso poderoso. El segundo paso concreto que les propongo es restablecer la vida de oración como pareja. Si nunca han rezado juntos, empiecen con algo simple. Un Padre Nuestro antes de dormir. Un Ave María al despertar. 5 minutos tomados de la mano pidiendo a Dios por su familia, y si ya rezan algo, profundicen más, lean juntos el Evangelio del día y compartan qué les dice. Recen un rosario juntos cada semana. Vayan juntos a adoración eucarística una vez al mes. Vayan a misa juntos cada domingo y tómense de la mano durante la consagración. Estas prácticas pueden parecer pequeñas, pero son dinamita espiritual. Están invitando a Dios a ser el centro de su matrimonio, y cuando Él está en el centro, todo lo demás encuentra su lugar correcto. El tercer paso que les propongo es buscar ayuda si la necesitan. No hay vergüenza en ir a terapia matrimonial, no hay debilidad en pedir consejo. Incluso los mejores matrimonios se benefician de acompañamiento. Busquen un buen terapeuta católico que respete su fe. Únanse a un grupo de matrimonios en su parroquia, hagan un retiro de parejas, lean juntos un libro sobre el matrimonio cristiano. Inviertan en su matrimonio con la misma dedicación con que invierten en su casa o su carro, porque su matrimonio es mucho más importante que cualquier posesión material. Es el lugar donde ustedes y sus hijos experimentan el amor de Dios o no lo experimentan. Es su vocación, su camino de santidad, su manera específica de servir a Dios. Y finalmente, les pido que tengan paciencia. La sanación no sucede de la noche a la mañana. Reconstruir la confianza toma tiempo. Cambiar patrones de toda una vida requiere perseverancia. Van a tener recaídas, van a tener días malos, van a sentir que no avanzan, pero no se rindan. Cada día que eligen amar es una victoria. Cada vez que piden perdón es un triunfo sobre el orgullo. Cada vez que priorizan su matrimonio sobre otras cosas es un paso en la dirección correcta. Las grandes transformaciones están hechas de pequeñas decisiones diarias. El santo no es el que nunca cae, es el que siempre se levanta. Apliquen eso a su matrimonio, no importa cuántas veces hayan fallado, levántense una vez más. Hermanos míos, quiero terminar con una imagen que me gusta mucho. Imaginen que su matrimonio es un jardín. Cuando se casaron era un jardín hermoso, lleno de flores, bien cuidado. Pero con el tiempo, si no lo cuidan, crecen las malas hierbas, se seca la tierra, mueren las plantas. Algunos de ustedes miran su jardín matrimonial ahora y solo ven desolación. Piensan que ya no hay nada que hacer, que mejor sería arrancarlo todo y empezar de nuevo en otro lugar. Pero yo les digo, ese jardín puede revivir con el agua de la gracia, con el sol del amor de Dios. Con el trabajo constante de sus manos, ese jardín puede volver a florecer. Tal vez no sea exactamente igual que al principio, tal vez las flores sean diferentes, pero puede ser incluso más hermoso porque ha sobrevivido al invierno, ha sido probado y refinado. No le tengan miedo al trabajo que implica. No le tengan miedo al dolor del crecimiento. Los mejores matrimonios no son los que nunca tuvieron problemas, son los que enfrentaron sus problemas con valentía, con fe, con gracia. Son los matrimonios que pasaron por el fuego y salieron purificados como el oro. Son los matrimonios donde ambos cónyuges murieron a sí mismos 1000 veces para que el amor pudiera vivir. Son los matrimonios que no se rindieron cuando todo se puso difícil, que eligieron quedarse cuando habrían sido más fácil irse, que perdonaron cuando parecía imposible perdonar. Esos son los matrimonios que dan testimonio verdadero del amor de Cristo, porque han participado en su pasión y por lo tanto también participan en su resurrección. Y quiero decirles algo más, el mundo necesita su matrimonio, necesita ver que es posible amarse para siempre, necesita ver que el compromiso no es esclavitud sino libertad, necesita ver que dos personas imperfectas pueden con la gracia de Dios construir algo hermoso y duradero. Sus hijos necesitan ver en ustedes un modelo de amor verdadero, sus nietos necesitarán ese testimonio. Las parejas jóvenes necesitan ver que vale la pena casarse, que no todo termina en divorcio, que el amor puede durar toda la vida. Ustedes son sal y luz para este mundo oscuro donde el compromiso se ve como algo negativo y el amor eterno como una fantasía.
Cada día que eligen amarse, están siendo profetas. Están proclamando con su vida que Dios es fiel, que sus promesas son verdaderas, que el amor es más fuerte que la muerte. Así que levántense, hermanos. Levántense de la mediocridad, levántense de la resignación, levántense del pecado y del egoísmo, sacúdanse el polvo de los errores pasados. Miren a su cónyuge no con los ojos del resentimiento, sino con los ojos de Cristo, que ve el potencial de santidad en cada persona. Decidan hoy que van a luchar por su matrimonio con todo lo que tienen. Decidan que van a ser el cónyuge que el otro necesita, no el cónyuge que el otro merece. Decidan que van a edificar su matrimonio sobre la roca de Cristo, no sobre la arena de los sentimientos cambiantes. Y sobre todo, decidan que van a confiar en que Dios, que comenzó esta obra buena en ustedes el día de su boda, la llevará a término. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Él no abandona lo que Él mismo ha unido. Queridos hermanos y hermanas, llego al final de este mensaje con el corazón lleno de esperanza por cada uno de ustedes. Sé que muchos de ustedes están sufriendo en su matrimonio. Sé que algunos de ustedes estaban a punto de tirar la toalla. Sé que otros ya habían perdido toda esperanza. Pero espero que estas palabras hayan encendido, aunque sea una pequeña llama en su corazón. Espero que hayan entendido que sus errores tienen solución, que su matrimonio tiene futuro, que Dios no ha terminado con ustedes. No están solos en esta lucha. Tienen a toda la iglesia orando por ustedes. Tienen a los santos intercediendo, tienen a la Santísima Virgen María como madre y sobre todo tienen a Cristo que camina con ustedes, que lleva su cruz cuando es demasiado pesada, que los espera con los brazos abiertos cada vez que caen. Los dejo con una tarea, con una misión. Vayan y amen. Amen incluso cuando es difícil. Amen especialmente cuando es difícil. Porque ese amor difícil, ese amor que cuesta, ese amor que requiere morir a uno mismo, ese es el amor que transforma, que santifica, que salva. Ese es el amor que Cristo tiene por ustedes y que los llama a tener por su cónyuge. No es un amor de telenovela, es un amor de cruz y resurrección. Y créanme, es el único amor que vale la pena, el único que satisface verdaderamente, el único que dura para siempre. Si este mensaje les ha tocado el corazón, si han encontrado aquí algo que necesitaban escuchar, les pido que lo compartan. Compartan este mensaje con otras parejas que necesitan oírlo. No saben cuántos matrimonios podrían salvarse si más personas escucharan estas verdades. Suscríbanse a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan su fe y su familia. Y sobre todo, oren por mí, por mi ministerio sacerdotal, para que pueda seguir siendo instrumento de la gracia de Dios. Yo rezo por ustedes cada día en la Santa Misa, especialmente por los matrimonios que están en crisis, por las familias que están sufriendo. Ustedes están en mi corazón y en mis oraciones. Hermanos, antes de despedirme quiero profundizar en algo que apenas toqué, pero que es absolutamente vital. La importancia de la ternura en el matrimonio. Porque verán, podemos evitar todos los errores garrafales que mencioné, podemos comunicarnos perfectamente, podemos perdonar 70 veces 7, podemos poner a Dios en el centro. Pero si perdemos la ternura, si dejamos morir esa delicadeza en el trato diario, nuestro matrimonio se volverá árido como un desierto. La ternura es el agua que mantiene verde el jardín del amor. Es ese gesto suave, esa palabra dulce, esa caricia inesperada que dice te veo, te valoro, eres importante para mí. Y hermanos, la ternura se está muriendo en nuestros matrimonios. Se está muriendo porque estamos demasiado ocupados, demasiado cansados, demasiado endurecidos por las batallas de la vida. Miren a su alrededor, miren cómo se tratan las parejas en público, observen el tono con el que se hablan, las palabras que usan, los gestos que intercambian. Muchas veces hay más cortesía con un desconocido en el supermercado que con el cónyuge en casa. Le decimos por favor y gracias al cajero que nos cobra, pero no a la esposa que preparó la comida. Sonreímos amablemente al compañero de trabajo, pero fruncimos el ceño cuando vemos a nuestro esposo. Usamos un tono profesional y respetuoso en la oficina, pero en casa gritamos, ordenamos, exigimos. ¿Se dan cuenta de la inversión perversa que estamos haciendo? Le damos lo mejor de nosotros a los extraños y las obras a quien más amamos. Le mostramos nuestra mejor cara al mundo y nuestra peor cara a quien prometimos amar en lo próspero y en lo adverso. La ternura no es debilidad, hermanos. No es cursilería. No es algo que solo necesitan las mujeres o que solo pueden dar las mujeres. La ternura es fuerza controlada, es amor hecho tangible, es dignidad reconocida en el otro.
Cuando un hombre trata con ternura a su esposa, está proclamando que ella es valiosa, que es digna de cuidado, que merece delicadeza. Cuando una mujer trata con ternura a su esposo, está reconociendo su humanidad, sus heridas, su necesidad de ser amado, no solo admirado. Jesús fue el hombre más tierno que ha pisado esta tierra. Tocó leprosos con ternura, abrazó niños con ternura, miró a la mujer adúltera con ternura, y ese mismo Jesús volcó las mesas del templo y confrontó a los fariseos con firmeza. La ternura y la fortaleza no son opuestas, son complementarias. El matrimonio necesita ambas. Pero ¿cómo se cultiva la ternura cuando llevamos años tratándonos con dureza? Empieza con pequeños gestos conscientes. Un beso de buenos días, no rutinario, sino intencional, mirándose a los ojos, deseándole genuinamente un buen día. Un mensaje durante el día que no sea logístico, sino afectivo. Estoy pensando en ti. Te extraño. Gracias por ser mi esposo. Una caricia al pasar junto a él en la cocina. Tomar su mano mientras ven televisión. Sentarse cerca en el sofá en lugar de cada uno en su esquina, preparar su comida favorita sin que sea su cumpleaños, dejarle una nota cariñosa donde pueda encontrarla, preguntarle cómo le fue en esa reunión importante que mencionó. Recordar detalles de su vida que demuestran que prestas atención. Todos estos gestos pequeños, aparentemente insignificantes, son ladrillos con los que se construye el edificio de la ternura. Y aquí necesito decirles algo especialmente a los hombres, porque muchos de ustedes crecieron en culturas donde se les enseñó que los hombres no deben ser tiernos, que la ternura es femenina, que mostrar afecto es debilidad. Nada más lejos de la verdad. Sus esposas necesitan su ternura más de lo que ustedes imaginan. Necesitan saber que no son solo la madre de sus hijos, o la administradora de la casa, o su compañera sexual. Necesitan saber que son amadas, valoradas, apreciadas. Y ustedes no pueden comunicar eso solo con palabras ocasionales o con regalos en fechas especiales. Tiene que ser una actitud constante de ternura en el trato diario. Aprendan el lenguaje de amor de su esposa. Para algunas son las palabras de afirmación, para otras es el tiempo de calidad, para otras son los actos de servicio, los regalos, el contacto físico. Descubran qué hace que ella se sienta amada y háganlo consistentemente. Y a las mujeres les digo, sus esposos también necesitan ternura, aunque muchos no sepan pedirla o incluso reconocerla. Necesitan saber que ustedes están orgullosas de ellos, que los admiran, que creen en ellos. El respeto es para el hombre lo que el amor es para la mujer. Cuando ustedes tratan a su esposo con dureza, cuando lo critican constantemente, cuando lo comparan desfavorablemente con otros hombres, cuando minimizan sus logros o magnifican sus fracasos, están matando su espíritu. Traten a su esposo con la misma ternura con que tratan a sus hijos. No lo regañen como si fuera un niño, háblenle como al hombre que es. Agradézcanle sus esfuerzos aunque no sean perfectos. Reconozcan el peso que lleva sobre sus hombros. Denle palabras de ánimo en lugar de palabras de crítica. Véanlo con ojos de misericordia, no con ojos de juicio. Ahora quiero hablarles de algo que está profundamente conectado con la ternura. La importancia de las pequeñas cosas en el matrimonio. Porque, hermanos, los matrimonios no se destruyen usualmente por grandes tragedias, sino por pequeñas negligencias acumuladas. No es el huracán lo que mata al árbol, es la termita que lo va comiendo por dentro día tras día hasta que un día simplemente colapsa. Y esas termitas en el matrimonio son las pequeñas faltas de consideración, los pequeños desprecios, las pequeñas mentiras, las pequeñas infidelidades emocionales. Son el teléfono que revisamos mientras nos hablan. Es la promesa que hacemos y no cumplimos. Es el cumplido que no damos. Es la ayuda que no ofrecemos. Es el mal humor que descargamos en el otro. Todas estas cosas pequeñas, repetidas miles de veces a lo largo de los años, van erosionando el amor. Pero la buena noticia, hermanos, es que si las pequeñas cosas destruyen, las pequeñas cosas también restauran. No necesitan hacer grandes gestos románticos como en las películas. No necesitan viajes caros o regalos costosos, lo que necesitan es la fidelidad en lo pequeño. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Apliquen eso a su matrimonio. Sean fieles en lo poco. Lleguen a tiempo cuando digan que llegarán. Hagan lo que prometan hacer. Escuchen cuando el otro hable. Ayuden sin que tengan que pedírselo. Digan te amo, no como una fórmula vacía, sino como una declaración consciente. Besen con intención, no como un tic automático. Pregunten sobre su día
y escuchen realmente la respuesta. Celebren sus pequeños logros, consuelen sus pequeñas tristezas, estén presentes en las pequeñas crisis. Santa Teresita del Niño Jesús, esa gran doctora de la Iglesia, enseñó lo que ella llamaba el camino de la infancia espiritual o la pequeña vía. Consistía en hacer las cosas más ordinarias con amor extraordinario. No se trataba de hacer grandes penitencias o tener visiones místicas, sino de recoger un alfiler del suelo por amor a Dios, de sonreír a la hermana antipática, de hacer la tarea más humilde con alegría. Apliquen esa pequeña vía a su matrimonio, laven los platos con amor, cambien el pañal con amor, saquen la basura con amor, escuchen esa historia que ya escucharon 1000 veces con amor, perdonen esa falta pequeña con amor. Cada acto ordinario hecho con amor extraordinario es una oración, es un acto de amor a Dios, es un ladrillo más en el edificio de un matrimonio santo. Y aquí viene algo que muchos no entienden. El sacrificio en el matrimonio no es algo negativo, es algo hermoso. Nuestra cultura moderna ha vendido la mentira de que el sacrificio es malo, que siempre debemos estar cómodos, que nunca debemos renunciar a nada. Pero, hermanos, el amor verdadero siempre implica sacrificio. Cristo no bajó de la cruz. María no huyó del Calvario. Los mártires no negaron su fe para salvar su vida. Y ustedes no pueden tener un matrimonio hermoso sin estar dispuestos a crucificar su egoísmo diariamente. Cada vez que renuncian a lo que quieren por el bien del otro, están amando como Cristo ama. Cada vez que sirven cuando preferirían ser servidos, están imitando al que lavó los pies de sus discípulos. Cada vez que perdonan cuando preferirían vengarse, están siendo hijos del Padre Celestial que hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero necesito hacer una distinción importante aquí porque algunos confunden sacrificio con martirio y no es lo mismo. El sacrificio sano es mutuo, es recíproco, es por amor. El martirio enfermizo es unilateral, es por culpa o por miedo, es codependencia disfrazada de virtud. Si solo uno de los dos está sacrificándose constantemente mientras el otro solo recibe, eso no es un matrimonio cristiano, es una relación desequilibrada que necesita corrección. El matrimonio es una danza donde ambos se mueven al ritmo del amor, donde ambos dan y ambos reciben. A veces uno da más porque el otro está débil y está bien, pero si esa es la dinámica permanente, algo está mal. Ambos deben estar creciendo en generosidad, ambos deben estar aprendiendo a morir a sí mismos, ambos deben estar sirviendo al otro. Eso es lo que significa ser dos en una sola carne. Ahora quiero tocar un tema que duele, pero que no puedo evitar: la herencia generacional en el matrimonio. Muchos de ustedes están repitiendo en su matrimonio los mismos errores que vieron en sus padres. Tal vez su padre era alcohólico y ustedes juraron que nunca serían así, pero ahora se encuentran bebiendo demasiado cuando están estresados. Tal vez su madre era controladora y ustedes detestaban eso, pero ahora se encuentran controlando cada aspecto de la vida de su cónyuge. Tal vez crecieron en un hogar donde no había afecto físico y ahora no saben cómo ser afectuosos con su esposo o esposa. Tal vez sus padres se gritaban constantemente y ahora ustedes gritan en cada discusión porque es lo único que conocen. Hermanos, estas cadenas generacionales son reales, son poderosas, pero no son inquebrantables. Cristo vino a liberar a los cautivos, a romper las cadenas, a sanar las heridas, y eso incluye las heridas de nuestro pasado familiar. Pero para que Él pueda sanarlas, primero tenemos que reconocerlas. Tienen que hacer un examen honesto de su historia familiar. ¿Qué patrones disfuncionales aprendieron en su familia de origen? ¿Qué heridas sin sanar están proyectando en su matrimonio? ¿Qué votos internos hicieron en su infancia que ahora están afectando su capacidad de amar? Tal vez cuando eran niños y veían a su madre sufriendo por su padre, hicieron un voto interno: yo nunca seré vulnerable como ella, y ahora ese voto les impide entregarse completamente a su cónyuge. O tal vez vieron a su padre humillado económicamente y juraron: yo siempre seré independiente, y ahora ese voto les impide trabajar en equipo con su esposa en las finanzas. Estos votos internos, estas decisiones que tomamos cuando éramos muy jóvenes para protegernos del dolor, ahora se han convertido en prisiones que nos impiden amar libremente. Necesitan identificarlos y renunciar a ellos. Tal vez necesiten hacerlo con ayuda de un buen confesor o un terapeuta católico que entienda estas dinámicas. Pero tienen que hacerlo porque de lo contrario pasarán estos mismos patrones a sus hijos y sus hijos a sus nietos. Alguien tiene que tener el valor de decir: esto termina conmigo. Yo no voy a repetir los errores de mis padres.
Con la gracia de Dios voy a comenzar una nueva historia en mi familia, una historia de amor sano, de comunicación honesta, de perdón genuino, de fidelidad inquebrantable. Y cuando ustedes toman esa decisión y la sostienen con oración y esfuerzo, se convierten en lo que yo llamo rompedores de cadenas generacionales. Y aquí viene algo hermoso: cuando ustedes rompen esas cadenas en su propia vida, no solo se benefician ustedes y sus hijos, sino que retroactivamente llevan sanación a su linaje familiar. Es un misterio de la comunión de los santos, cuando ustedes oran por sus padres difuntos, cuando perdonan las heridas que ellos les causaron, cuando deciden amarlos a pesar de sus fallas, están colaborando con la misericordia de Dios para la salvación de sus almas. Están enviando amor hacia atrás en el tiempo y están enviando bendición hacia adelante a las generaciones futuras. Por eso es tan importante este trabajo de sanación interior. No es egoísmo, no es autoindulgencia psicológica, es parte esencial de su vocación matrimonial y parental. Hermanos, quiero hablarles ahora sobre algo que veo con creciente preocupación: el impacto de la tecnología en los matrimonios. Vivimos en una época donde estamos más conectados que nunca, pero paradójicamente más desconectados de las personas con quienes vivimos. ¿Cuántas veces he visto parejas en restaurantes, cada uno pegado a su teléfono sin hablarse, sin mirarse? ¿Cuántas veces he escuchado en el confesionario: padre, descubrí que mi esposo está teniendo conversaciones inapropiadas con alguien por internet? O padre, mi esposa pasa más tiempo en las redes sociales que conversando conmigo. La tecnología no es mala en sí misma, es neutra, pero el uso que le damos puede ser tremendamente destructivo para nuestros matrimonios. Piensen en esto. Sus abuelos, cuando llegaban a casa después del trabajo, no tenían ninguna distracción tecnológica. Tenían que interactuar con su familia, tenían que conversar, tenían que jugar con los niños, tenían que sentarse a la mesa y hablar durante la cena. Hoy nosotros llegamos a casa y lo primero que hacemos es revisar el teléfono. Durante la cena el teléfono está en la mesa. Antes de dormir revisamos las redes sociales. Si nos despertamos en la noche, en lugar de abrazar a nuestro cónyuge, agarramos el teléfono. Hemos permitido que estos dispositivos se conviertan en el rival de nuestro matrimonio. Y hermanos, no es una exageración decir que el teléfono inteligente ha destruido más matrimonios en los últimos 10 años que cualquier otra cosa. Necesitan poner límites claros con la tecnología. Y estos límites deben ser decididos juntos como pareja y mantenidos con disciplina. Por ejemplo, nada de teléfonos en la mesa durante las comidas. Nada de teléfonos en el dormitorio después de cierta hora, un día a la semana completamente desconectados de tecnología, donde se enfocan solo en la familia, no revisar mensajes cuando el cónyuge está hablándoles, usar filtros de internet para protegerse de la pornografía, tener cuentas compartidas o al menos acceso mutuo a dispositivos para mantener transparencia. Sé que algunos dirán: pero padre, yo necesito privacidad. Y yo respondo: en el matrimonio no existe privacidad en el sentido de secretos, existe intimidad, que es diferente. La intimidad es lo que comparten, los secretos son lo que esconden. Un matrimonio saludable tiene mucha intimidad y cero secretos. La pornografía merece una mención especial porque es una plaga que está devastando matrimonios católicos también, no solo los del mundo secular. No se engañen pensando que porque van a misa los domingos están inmunes. El enemigo ataca especialmente a las familias católicas porque sabe que somos la mayor amenaza para su reino. Y una de sus armas más efectivas es la pornografía. Deforma completamente la visión de la sexualidad que Dios nos dio, convierte a las personas en objetos, crea adicción, mata la intimidad real. He visto hombres buenos, padres de familia, líderes en sus parroquias, esclavizados por esta adicción. Y he visto el dolor devastador en los ojos de sus esposas cuando lo descubren. Si este es tu problema, hermano, no puedes seguir escondiéndolo. Necesitas confesarlo, necesitas buscar ayuda, necesitas accountability, necesitas tal vez un grupo de recuperación. Y a las esposas cuyos maridos luchan con esto, les digo: sé que duele profundamente, sé que se sienten traicionadas, comparadas, insuficientes, pero entiendan que esto es una adicción. Y las adicciones son enfermedades que necesitan tratamiento. No es excusa para el comportamiento, pero sí es explicación. Necesita su apoyo, no su condena. Necesita que ustedes establezcan límites claros, sí, pero también que le ofrezcan misericordia. Muchos hombres quieren salir de esta esclavitud, pero sienten vergüenza paralizante. Si él tiene el valor de confesarlo y buscar ayuda, caminen ese camino con él. No será fácil. Habrá recaídas probablemente. Pero con gracia de Dios, con terapia adecuada, con grupos de apoyo, con rendición de cuentas, es posible la liberación. Lo he visto suceder muchas veces.
Quiero terminar estas reflexiones adicionales hablándoles sobre el lugar de los hijos en el matrimonio, porque aquí también hay mucha confusión. Los hijos son un don precioso de Dios, son el fruto del amor conyugal, son la bendición más grande que Dios puede dar a un matrimonio, pero los hijos no son el centro del matrimonio, son el fruto del matrimonio. El centro del matrimonio debe ser siempre la relación entre los esposos. Demasiadas parejas cometen el error de convertir a los hijos en su prioridad número uno, relegando al cónyuge a un segundo plano. Y cuando los hijos eventualmente crecen y se van, descubren que son dos extraños que ya no saben cómo relacionarse. Además, hermanos, cuando ustedes ponen a los hijos en el centro en lugar de su matrimonio, les están haciendo un daño a esos mismos hijos. Porque la mejor herencia que pueden dejarles no es una educación costosa, o una casa grande, o viajes al extranjero. La mejor herencia es un matrimonio sólido donde ellos puedan ver el amor verdadero modelado día tras día. Los niños que crecen viendo a sus padres amarse, respetarse, perdonarse, servirte mutuamente, aprender qué es el amor de una manera que ningún libro o clase puede enseñar. Aprenden que los conflictos se pueden resolver. Aprenden que el compromiso vale la pena. Aprenden que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria. Esa es la educación más valiosa que pueden recibir. Por eso necesitan tiempo regular solo ustedes dos, sin los niños. Necesitan salir en citas aunque tengan 30 años de casados. Necesitan escapadas de fin de semana de vez en cuando. Necesitan poder cerrar la puerta de su habitación y tener privacidad. Necesitan poder conversar de temas que no sean solo los niños. No se sientan culpables por esto. No están abandonando a sus hijos, están fortaleciendo el fundamento sobre el cual la familia se construye. Un matrimonio fuerte crea hijos seguros. Un matrimonio débil crea hijos ansiosos, sin importar cuánto tiempo pasen con ellos o cuántas actividades les paguen. Hermanos míos, con todo mi corazón les digo, su matrimonio puede ser todo lo que Dios soñó cuando los unió. Puede ser fuente de alegría, de paz, de amor, puede ser anticipo del cielo, pero requiere trabajo, requiere gracia, requiere morir diariamente al egoísmo. No se rindan. Aunque sientan que han fallado 1000 veces, Dios les ofrece una 1001ª oportunidad. Su misericordia es nueva cada mañana. Comiencen de nuevo hoy, tomen la decisión de amar heroicamente y confíen en que aquel que comenzó esta obra buena en ustedes la llevará a su plenitud. Que Dios los bendiga abundantemente y haga de su matrimonio un testimonio luminoso de su amor. Amén.